Marco, hace unos días saliste en televisión en una entrevista donde te preguntaron acerca de la existencia de Jesús, pero al parecer en la entrevista no hubo mucho tiempo para desarrollar los temas. Entonces me gustaría preguntarte directamente, tal como en la entrevista, ¿existió Jesús? ¿Podemos saberlo? Mira, es una muy buena pregunta. El Jesús bíblico con certeza no existió, ¿ya? Ahora, quizás pudo haber habido un predicador con algunos seguidores y que posteriormente a estar muerto lo hayan convertido en un dios, pero no tenemos ninguna evidencia de que haya existido tal predicador. E incluso si es que apareciera evidencia de él, igual no sería un hijo de Dios caminando sobre el agua, ni haciendo ningún tipo de los milagros que hizo Jesús. ¿Y cómo podemos estar seguros de que no existió y podrían haber algunas coincidencias con hechos históricos, quizás, como normalmente se dice acerca de ese profeta? Mira, por lo menos respecto al Jesús bíblico, cuando yo hablo del Jesús bíblico me refiero al Jesús que comparte la biografía descrita en la Biblia. Nacido de una virgen, que tuvo que huir a Egipto porque estaban matando a los niños, o que cuando se murió hubo un terremoto donde se abrieron las tumbas y salieron a caminar los muertos y mucha gente los vio. Y esas cosas son todas cosas que sabemos históricamente que no ocurrieron. No hubo ninguna matanza de niños de ese estilo. Jamás ningún rey de Israel en toda la historia mandó que se mataran niños, menos varones, que eran lo más preciado de la familia. Y muertos caminando, que mucha gente los vio. Bueno, mucha gente los habrá visto, pero solo están mencionados en Mateo capítulo 27. Y ni siquiera aparecen los otros evangelios. ¿Y es posible que haya existido como un profeta muy especial, que haya sido un ícono en el lugar y que después se haya transformado en lo que está en la Biblia? Mira, podría ser. Hay muchos profetas de esa época que eran considerados mesías. Era como una moda. Y también Jesús era un nombre común. Pero no está claro si que existió o no. Hay argumentos a favor y en contra, pero hay bastantes argumentos en contra con sólidas bases en la historia. Por ejemplo, sabemos que había judíos que creían en una entidad celestial, no terrestre, llamada Jesús, que ya había muerto y ya había resucitado en el cielo. Y eso está escrito en libros previos a Jesús por Filón de Alejandría. Y considerando que la Biblia es una recopilación de textos y que mucho se habla de Jesús, ¿eso no podría considerarse como una evidencia convergente hacia este profeta? No, porque de los evangelios todos son dependientes del evangelio más antiguo, que es el evangelio de Marcos, mi tocayo. Como todos los otros libros son derivados de este evangelio primero, el único que hay que juzgar por su historicidad es Marcos. Y Marcos se sabe que es un libro compuesto a modo de un metarrelato, es una parábola grande, llena de eventos no históricos. Hay muchas alegorías, muchas parábolas, fábulas, pero no hay ningún hecho histórico en Marcos. ¿Y qué opinas tú con respecto a que hoy en día se enseña a la gente que esto como un hecho histórico y se incita a la gente que lo considere real, considerando que no hay evidencia hasta ahora que lo pruebe? Mira, yo soy de la postura en que a la gente se le debiese enseñar pensamiento crítico. Si bien puede haber habido un Jesús real, un predicador que haya muerto, como no hay ninguna evidencia, lo más correcto desde el punto de vista intelectual es tomarlo como una incógnita que merece investigación, pero no es una certeza. Aquí no hay ningún tipo de certeza, no hay nada en los documentos más antiguos del cristianismo que haga pensar en un Jesús histórico real. Las cartas más antiguas que tenemos, los documentos más primitivos del cristianismo, que son las cartas de Pablo, hablan de un Jesús que es revelado, que es un ser que se conoce mediante sueños y visiones, y que su historia empieza a aparecer en la tierra cuando se le aparece a los discípulos después que ya estaba muerto. No hay nada de que haya tenido milagros, ni familia, ni que haya vivido en Belén o en Nazaret, o nada. Todas esas historias aparecen recién en el Evangelio de Marcos, que es más o menos del año 75 después de Cristo. Ya, perfecto. O sea que incluso dentro de la Biblia, si se analiza históricamente, no coincide con la fecha en que se supone que él estuvo acá y desde dónde lo relataron. O sea, es interesante esa pregunta porque si tú lees todos los libros que hablan acerca del nacimiento de Jesús, depende del libro que tú elijas, nace en diferentes épocas. ¿Ya? En algunos nace durante el reinado de Herodes el Grande, y en otros no, en otros nace en el reinado de Herodes, que eran hijos de Herodes el Grande. Depende de cuál versión tú elijas. Pero aún así, no son documentos históricos ninguno de ellos. Y son todos escritos 30, 40 y a veces más décadas después de la supuesta muerte de Jesús. Por ejemplo, el Evangelio de Juan se escribió cerca del año 90 al 100 después de Cristo. Hay una pregunta que siempre me ha intrigado. ¿Dónde nació Jesús según la Biblia? Porque yo recuerdo en el colegio me enseñaron que era Jesús, que nació en Belén, pero también que era de Nazaret. Sí. Y yo entiendo que son pueblos distintos. Son pueblos distintos efectivamente,
no se cuenta con evidencia arqueológica de ninguno de los dos, ¿ya? Se cree que el Belén de esa época pudo haber sido el Belén del Antiguo Testamento, pero no es muy claro porque pasó por periodos de destrucción y reconstrucción. Pero de Nazaret sí que no hay ninguna evidencia de que haya existido como pueblo. Y es cierto, se mencionan en diferentes partes nacimientos diferentes. Pero no son tan excluyentes. Uno se menciona como que nació en Belén, huyó de Egipto y después volvió a Nazaret. Y en otro hablan de él como que fuera nativo de Nazaret. Pero si uno quisiera ser abogado del diablo y querer de verdad justificar que existió un Jesús, podría ser que después que volvió a vivir a otro lado se haya hecho conocido como el Jesús de Nazaret. Pero el punto es mucho más grande que eso. Hay incongruencias mucho más grandes que nos hablan de que no es un relato histórico. Y más aún, todos los relatos del Nuevo Testamento son en su mayoría nuevas versiones de mitos antiguos de Moisés, Elías y Eliseo. Y hay detalles modificados, pero se nota que son las mismas historias. Y están hechas para calzar con lo que se esperaba que iba a ocurrir con un Mesías. Ahora, ¿y por qué ocurre que hoy en día tenemos un libro que junta muchos escritos que siempre se busca que converjan en este Jesús? ¿Por qué no se habla de que eran varios profetas? ¿Por qué existe hoy en día un énfasis tan fuerte en Jesús, y en la Biblia se habla siempre de Jesús? ¿Alguna razón tiene que haber? Sí, la razón son los cristianos. Durante los primeros siglos de nuestra era hubo muchas religiones y proto-religiones. Había movimientos gnósticos, hermetistas, seguidores de Jesús que no lo consideraban un Dios. Había otros predicadores y otros mesías en la época y con muchísima literatura. Pero sabemos, también por historia, que los primeros cristianos estuvieron quemando libros, muchísimos libros y persiguiendo a estas personas. Incluso la misma Nuevo Testamento menciona que Pablo mandó a quemar una cantidad de libros que para la época pesaba o valía 50.000 shekels, un precio impresionante, una biblioteca entera prendida en fuego. Y después tenemos otros personajes posteriores como Teófilo I, que fue el que quemó la biblioteca de Alejandría, donde estaban recopilados todos los textos de la época. Y mucha gente dice que independiente de que Jesús probablemente no haya existido, que sí es útil, hablando de la sociedad actual, por todas las enseñanzas que deja el Nuevo Testamento y que es un poco un arreglo del Antiguo. ¿Eso sería un argumento válido para seguir enseñando que existe el personaje y tomarlo como una base moral, quizás? No, porque un personaje destinado a enseñanzas morales no tiene por qué enseñarse como real. Un buen ejemplo, por ejemplo, es el Principito. El Principito es un personaje que nadie le intenta decir a un niño que es un personaje real. Es un personaje ficticio, pero que sirve para enseñar ciertos valores acerca de cuidado por los demás y las relaciones con las demás personas. No se justifica la mentira para enseñar esos valores. Ahora, es cierto que en gran parte el mito de Jesús estaba hecho para rescatar frases positivas del Antiguo Testamento, que son todas del Antiguo Testamento, como poner la otra mejilla, que es de Lamentaciones, o cuidar al prójimo, o amar incluso a tu enemigo, al que sea de otra nación. Pero, aunque es una buena recopilación de fragmentos positivos del Antiguo Testamento, uno que no se justifica ponerlo como que fuera un personaje real, y otro que está en un contexto de que muy bonito será, pero si no lo sigues, acá está el castigo con rechinar de dientes y fuego eterno. Eso con referente al infierno, ¿verdad? Claro, al infierno. Ya, y ahora, a mí me llamó la atención y me gustaría saber tu opinión acerca de que en televisión, aunque independiente del tipo de programa que sea, se empieza un poco a hablar de esto. ¿Tú encuentras que sea buena esta apertura que ha habido un poco en los medios para el ateísmo y el escepticismo? Sí, por supuesto. Mientras más una persona está expuesta a diferentes formas de pensar, es más capaz de alcanzar un pensamiento crítico y juzgar por sí mismo la evidencia. Uno se sorprende mucho cuando uno habla con cristianos. Yo nunca he conocido a un cristiano que haya leído toda la Biblia de tapa a tapa. Todos dicen sí la leo. Y uno empieza a preguntar, ¿y qué es lo que leen? Leen un par de salmos, un pedazo de Mateo, un pedazo de un proverbio. Jamás nadie la lee entera. Y esta curiosidad por aprender y por de verdad juzgarla y entenderla bien es mucho más frecuente en los ateos incluso. Si tú preguntas cuántos ateos se han leído toda la Biblia, son muchos más que cuántos cristianos se han leído la Biblia. Incluso salen encuestas. Hay encuestas de conocimiento bíblico que muestran que la gente más escéptica y atea sabe más de la Biblia que la gente más cristiana. Y con respecto a eso mismo, pero aplicado en la educación escolar, ¿cómo crees que sería la mejor forma de enseñar esto? O quizás sea bueno no enseñarlo. ¿Cuál sería la mejor opción para los colegios? Mira, el fenómeno religioso ha sido un eje de la cultura humana por miles de años. Yo creo que de todas maneras hay que enseñar religiones, pero como un fenómeno cultural, como algo que ocurre en cada cultura, con dioses diferentes, con libros diferentes, con salvaciones diferentes o castigos diferentes,
y valores buenos y malos, diferentes. Creo que lo ideal sería en un colegio enseñarle a los niños sobre todo las religiones actuales, cuáles son los libros que tienen, las creencias que tienen, cuáles son las cosas negativas que puede tener cada una, y ojalá también sobre religiones antiguas, ojalá antiguas religiones del Mediterráneo, que son el punto de origen de la mayoría de las religiones actuales. O sea, enseñar acerca de las religiones más que enseñar una religión como la real y la única. Exacto. Historia de la religión y no lo que se hace ahora, que es teología. Se adoctrina en un cierto tipo de religiones. Y en Chile, para eso hace falta un programa aprobado por el Mineduc, y los que hacen eso son instituciones solamente cristianas. Hay colegios públicos que enseñan catolicismo, colegios públicos que enseñan cosas protestantes, y una minoría de cosas aparte, pero no hay un menú, una variedad, ni una mirada objetiva de las religiones. Perfecto. Y ya un poco para terminar, ¿qué crees tú que vaya a pasar de aquí a unos 10 años, si es que esto sigue moviéndose y se sigue hablando en los medios acerca de este tipo de enseñanza? Bueno, yo creo que va a pasar lo mismo que ya está ocurriendo. Las encuestas demuestran que cada vez somos más las personas que no se identifican con ninguna de las religiones principales, y por suerte también está aumentando el nivel de conocimiento de la gente. Es poco, pero mientras más la gente lea y se instruya, menos va a creer en prejuicios bíblicos o supersticiones o mitos antiguos que no tienen cabida en nuestro mundo actual. O sea, ¿estás optimista con respecto a esto? Sí, por supuesto. Con respecto al resto del mundo, quizás. Siempre va a haber gente que diga, como dijeron en el programa, a mí aunque me demuestren que no existe Jesús, yo voy a seguir creyendo. Pero es una postura completamente irracional. O sea, que le demuestran que algo no existe y lo quiere seguir creyendo, es porque esa persona está dispuesta a ser irracional. Y eso es. Bueno, muchas gracias por haber compartido un poco más con respecto a lo que no se pudo hablar en el programa, así que nos vemos pronto. Ya, muchas gracias, Pedro. Hasta luego.